Estamos ya en Noticias Sin Límite. Gracias por estar juntos en este día donde veremos un ejemplo de vida en una mujer, Malala, una muchacha de 16 años. Malala, la escolar pakistaní de 16 años que por defender su derecho a estudiar en un centro escolar sufrió el intento de asesinato por los talibanes, hoy precisamente en vísperas de que se cumpla un año de este accidente. ¿Y quién es? Ahora una activista defensora de los derechos. Veremos también lo productivo de la lucha de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las noticias en este viaje que hacemos día con día por la prensa nacional, las noticias locales y lo más destacado de los medios de información electrónica, como notas de última hora, lo tendremos también al final de nuestro programa. Iniciamos y decimos, me salvé para usar mi vida ayudando a la gente, dijo Malala a un año del ataque talibán por el deseo de estar en una escuela. Londres, la escolar pakistaní Malala Yousafzai recrea en su autografía, aparecida precisamente el día de hoy martes, el momento en que un talibán le disparó en la cabeza por defender la educación de las niñas. Coescrita con la periodista británica Christina Lamb, Malala dice: soy Malala, la niña que se alzó por la educación y fue disparada por los talibanes. Detalla el terror que sintió la niña, ahora de 16 años, cuando dos hombres subieron al autobús el día 9 de octubre del 2012 y uno de ellos le disparó en la cabeza. Mis amigos dicen que disparó 3 tiros, uno tras otro, escribió Malala, que suena como una de las favoritas para recibir este año el Premio Nobel de la Paz. Cuando llegamos al hospital, mi pelo largo y el regazo de Moniva, una compañera de clase, estaban totalmente llenos de sangre. Malala vive ahora en Birmingham, la ciudad segunda de Inglaterra, donde fue trasladada para ser tratada, y en el libro narra la nostalgia de su país y sus dificultades para integrarse a la vida inglesa. Además, se confiesa fanática del joven cantante canadiense Justin Bieber y de la serie literaria cinematográfica de vampiros Crepúsculo. Malala se convirtió ya en una figura pública al defender el derecho de las niñas a la educación, después de que los talibanes se hicieron con el control de Swat en 2007, prohibiéndoles ir a la escuela y llegando a bombardear los colegios. En la obra que hoy publica, describe cómo recibió amenazas de muerte antes de los atentados. Por la noche esperaba que todos se durmieran, dice, y entonces revisaba cada puerta y cada ventana. No sé por qué, pero oír que era un objetivo no me preocupaba. Me parecía que todo el mundo sabe que moriría algún día. Así que hacía lo que tenía que hacer. Malala narra los castigos públicos de los talibanes, su prohibición de televisión, de baile, de música y la decisión de la familia de huir de ese valle con casi 1 millón de personas en el 2009, y ahí las imágenes en las Naciones Unidas. Las personas en plenos combates entre los islamitas, el ejército pakistaní. Más tarde recuerda la batalla librada por los cirujanos para salvarle la vida y el miedo que le invadió al despertar en un hospital a miles de kilómetros de su casa. La niña alaba a su padre Ziauddin Yousafzai por poner en marcha su propia escuela y por arriesgar su vida, criticando a los talibanes, y rechaza airadamente las críticas que lo describen como un padre de una campeona de tenis. Así, según la transcripción de la hija, Malala explica que su padre consideró sumarse al yihad contra los soviéticos,
que invadieron Afganistán en 1979 y es consciente de que ella, como su padre, son muy criticados en su país porque los consideran instrumentos de Occidente. Malala narra su sorpresa al ver hombres y mujeres juntos en cafés y en tiendas allá en Birmingham. Le está costando hacer amigos y habla a menudo con sus amigas de SWAT usando el Skype. Cita como inspiración a Benazir Bhutto, la ex primer ministra pakistaní asesinada, y afirma su determinación de volver algún día a su país y convertirse en política. Me salvé, dice Malala, por una razón, para usar mi vida ayudando a la gente. Y después de ese ejercicio internacional, conmemorando un año de que dieran un balazo a esta niña que entonces tuviera 15 años, vámonos a ver los métodos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en este día también, donde Carlos Loret de Mola destaca en el Universal la efectividad de los métodos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuyos integrantes repitieron en este 2013 la misma estrategia que han venido empleando desde su fundación a finales de la década de los 70. Dice el columnista, tal y como se adelantó en esta columna, siguiendo disciplinadamente sus métodos de lucha que aprendieron en manuales maoístas y leninistas, dejarán una representación simbólica en el plantón del Distrito Federal, y el grueso de los disidentes se irá de regreso a Oaxaca, su natal tierra, donde ostentan el control político, financiero y operativo de las escuelas, donde gobiernan la educación. En el mismo diario, a propósito del caso de Irma López Aurelio, la mujer que parió en el patio de una clínica allá en Oaxaca, Ricardo Alemán se lanza contra las autoridades federales, las estatales, y la señala: los hechos parecen empeñados en recordar que entre los mexicanos hay clases. Mientras los miembros de la coordinadora permanecen impunes, Irma López debió parir en condiciones de vergüenza, y es que resulta vergonzoso que todos los ciudadanos, para el Estado mexicano, para el gobierno de Oaxaca y el gobernador Gabino Cue, esto es vergonzoso. También para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que una mexicana deba parir a un nuevo mexicano en condiciones decimonónicas, pero también es una vergüenza para todos los partidos políticos, en especial para los que se llaman de izquierda, que presumen gobernar Oaxaca, que un mexicano deba llegar al mundo como si en Oaxaca se viviera en la prehistoria. Pero es igual de vergonzoso para la clase política mexicana que en el Estado libre y soberano de Oaxaca se cancelen derechos constitucionales fundamentales. En otro periódico también, el día de hoy, Ciro Gómez Leiva pregunta: ¿cuánto le deben los integrantes de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación a los capitalinos tras 23 días de plantones, de marchas en la capital del país? Los maestros no se van victoriosos, pero se marchan sin reparar un solo daño de lo que hicieron. Nada pagarán por los vidrios de los hoteles, por los destrozos, ni por los policías lesionados, las personas que se quedaron sin trabajo por los bloqueos, los comercios que entraron en emergencia, las personas que perdieron sus vuelos, los ciudadanos intimidados, los periodistas maltratados. Nada pagarán a la hora de irse a su tierra. Un monumento de impunidad. Exigen hipócritamente transparencia en la información, pero solo los dirigentes de la coordinadora y las autoridades de gobernación saben el contenido de sus acuerdos para relajar su presencia en la Ciudad de México. El episodio de los maestros estuvo acompañado por el sonsonete y lloriqueo tramposo, mentiroso, de quienes trataron de hacer pasar las agresiones a la ciudad y los ciudadanos como épicos monumentos de lucha del pueblo bueno,
contra la siniestra conspiración de las fuerzas corruptoras. Así lo señalan columnistas y escritores. Mientras también otro escritor, Jorge Menéndez, pregunta a Excelsior, ¿a cambio de qué se va la coordinadora del Distrito Federal? Destaca que el fin de semana el deterioro interno y moral de la coordinadora se va y sabrá cuándo comienza su regreso. Con esta información le decimos a usted que estamos en Noticias Sin Límite y vamos enseguida, después de unos mensajes contacto hoy, a la visita a la prensa nacional para ver qué nos trae en este día. Siga usted con nosotros.